¿Qué tal? Muy buen jueves. Esto es The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas y estamos aquí de regreso con estos comentarios, noticias y entrevistas que nos atañen en lo que se refiere a la cultura popular, al día a día. Y pues hoy quiero comenzar con lo que hago cada 8 días, las noticias. Y la noticia especial del día de hoy tiene que ver con lo acontecido apenas el día de ayer, julio 26, y nada más ni nada menos que el señor Mick Jagger, mejor conocido como Sir Michael Philip Jagger, quien nació el 26 de julio de 1943, es decir, el señor Mick Jagger tiene nada más ni nada menos que 76 años. Es increíble esto. Es increíble cuando tú llegas a ver a Mick Jagger en el escenario, no puedes creer la edad que tiene el líder de sus satánicas majestades. No, la vivacidad, la enjundia, por decirlo así, el poderío cuando entra él al escenario, cómo baila, es increíble, es algo incomentable. Pues sí, el señor Mick Jagger ya tiene esa edad, ya es abuelito, y si no es que hasta bisabuelo, pues. Y yo creo que si checo sus anales lo veré por ahí, y de ahí me voy a desprender, hablar un poco sobre las satánicas majestades. Este año su sencillo Satisfaction cumple solamente la pequeña cantidad de 55 años. I get not enough satisfaction. No tengo suficiente satisfacción. Y es el éxito rotundo de los Rolling Stones en su primera aparición, en su primer LP y su primer sencillo. ¿Qué los hace tan exitosos? Bueno, pues traíamos una corriente que había sido comandada básicamente por The Beatles. Y The Beatles, aunque ya en los mediados de los 60, en el cambio generacional, esto es bien importante, el cambio generacional de 1965 es vital para todos nosotros, porque es ahí cuando surge la psicodelia y viene el trasvuelto, el cambio completo de cómo nuestros padres empiezan a pensar y nos van a transmitir en la herencia cognitiva ciertos cambios de postura social que nos van a dar lo que tenemos hoy. 1965 es un parteaguas súper importante. Primero, Satisfaction, que rompe con todos los dogmas de la música que existían hasta aquel entonces. Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band de los Beatles es el primer LP de la psicodelia por completo, y donde vemos un rompimiento de Beatles antes de 65 y después de 65, completamente distintos. Es decir, es el año en que rompen los baby boomers, la generación baby boomers, la generación de nuestros padres, con old boomers. Los old boomers, nuestros abuelos, quienes crecieron con las big bands en la época de la Segunda Guerra Mundial, los crooners, rompen completamente con el estereotipo de los nuevos baby boomers. Y digo los nuevos baby boomers porque hay unos previos baby boomers que crecen al son de Elvis Presley, Chuck Berry y todos estos padres del rock and roll de principios y mediados de los años 50. Sin embargo, si vemos el trasfondo, podemos darnos cuenta que estos rock and rolleros del inicio se hacen a un lado durante una buena temporada, todo lo que son finales 50, principios de los años 60, para darle un trasfondo más romántico, y es cuando Elvis Presley empieza a hablar y a cantar
cosas románticas, ¿sí? Mercedaka, y como ellos hay muchísimos, ¿no? Que se dedicaron a una nueva ola como de crooners. Sin embargo, la invasión británica de los años 60 permite empezar a hacer un cambio en las culturas de las generaciones nuevas, los baby boomers, en los previos baby boomers y los nuevos baby boomers, que van a adoptar completamente todo lo que es la psicodelia. Y de ahí la importancia de Satisfaction. Satisfaction es el himno en el cual viene el rompimiento completamente de los jóvenes con la antigua cultura. A ellos se va a empezar a sumar un sinnúmero de bandas y vamos a llegar a 1970, donde culmina la efervescencia de estos chavos en lo que es la cultura hippie. Y esta cultura hippie va a empezar a transmitir ciertos valores para que los nuevos chavos que vendrán, o sea, nosotros, la generación X, los que nacieron entre el 65 y el 85, empiecen a tomar forma en cómo van a pensar. Y aquí viene otro problema social y cultural. Nosotros tenemos un problema muy fuerte en los X. Venimos de la contraposición de dos culturas de una misma generación, de los baby boomers. La primera, la generación hippie, y la generación de los yuppies. La generación de los yuppies son aquellos que dejan de ser hippies, que se envuelven en la música disco y buscan el consumismo y buscan ganar más en el establishment, tener un buen auto, ropa de marca y todo eso. ¿Sí? Eso les va a permitir contraponerse a los hippies. Entonces va a generar dos corrientes muy, muy fuertes. Y los X vamos a crecer con ese conflicto social. Curioso, ¿no? O sea, como de Satisfaction, de los Doors en los 70s, de Donna Summer, Kool and the Gang y todas las bandas discos de mediados de los 70s, tomamos nosotros, la generación X, mucho de la conceptualización que tenemos hoy y los prejuicios que arrastramos. En la generación X somos una generación meramente consumista. Crecimos y le empoderamos a las marcas. Ustedes pueden recordar cuando éramos chavos, o sea, las marcas no importaban, no había mucha marca como tal. ¿Sí? Pueden ver la historia de Nike, cuando surge Nike. Los tenis, por ley, los buenos tenis, eran Converse solamente. Sin embargo, en mediados de los 70s, el consumismo empieza a darle empuje a marcas como Adidas. Viene el surgimiento de Nike y el trasfondo de marcas deportivas que van a brincar de la arena sport a la vida diaria. ¿Sí? Esto es bien importante. Lacoste, Adidas, Dunlop, Head, brincan de los deportes hacia la vida diaria. Los que son de mi edad más o menos, recuérdenlo. Los que no, van a entender muchas cosas. Empiezan a surgir varios canales de televisión. Antes de los años 80, los canales estaban bien estratificados. Canal 2, Canal de las Estrellas ahora, el canal de la familia. Canal 5, el canal de los niños y los chavos. Canal 4 era el canal de las noticias y revistas de espectáculos y cosas por el estilo. Y Canal 8 estaba por ahí perdido, no tenía nombre, no tenía idea. Era como una televisión independiente que trataba de aglutinar varias cosas antes de que lo adquiriera Televisa. Canal 11, el canal del Estado, al igual que el Canal 13. Eso era todo, no había más.
Pero ¿qué pasa en los 80s? Las marcas que dije, que cruzan del espectro deportivo, las rolas, la música, la cuestión popular, impulsa la generación de nuevos canales con nuevos contenidos. Y es aquí donde surge MTV y el gran aporte y la revolución y empuje que va a tener la televisión por cable. 1980, señores. Bien, le voy a dejar las noticias por este momento. Nos vamos a ir a una pausa y a mi regreso voy a tener a un par de invitados y vamos a comentar un poco sobre inclusión social. No sé si puedo decirlo como tal, pero también podría hablarse como racismo y desigualdad. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y regresamos en un momento. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas y esta segunda etapa o bloque, mejor dicho, de este programa que estamos haciendo desde un bello restaurante que está aquí en el restaurante 203, el cual les recomiendo y sería muy agradable que lo visitaran. Muy buen ambiente, muy tranquilo, familiar. Está abriendo en un horario de 12 del día a 8 de la noche y podrán degustar algunos platillos que ya después platicaremos de ellos. Antes de irnos al corte, habíamos comentado que queríamos platicar un poco sobre estas cuestiones que últimamente se han suscitado con respecto a la discriminación, al racismo, la falta de equidad. No sé si lo saben, pero los Redskins, los Pieles Rojas de Washington, están por cambiar su nombre a razón de esta situación que se ha venido dando desde el asesinato de George Floyd. Otra cosa importante que tiene que ver con esto es que la película Lo que el viento se llevó salió del catálogo de Netflix y también de Amazon por razones controversiales de racismo. Un ejemplo también de esto tiene que ver con la desaparición del personaje Apu en la serie de Los Simpsons por representar un estereotipo de un originario de la India alojado en Estados Unidos. Y como eso hay muchísimos ejemplos que a lo mejor nosotros no podemos entenderlos porque no estamos inmiscuidos tanto en esto ni vivimos en una región donde se esté dando la conciencia que se ha dado. Para esto le pedí hoy su colaboración a Mariana y a Melissa Callejas. Ellas viven y estudian fuera de nuestro país, viven en Canadá y vivieron muy de cerca algunas de las protestas por el asesinato de George Floyd. Y últimamente me han estado comentando cuál es el punto de vista de la juventud hoy en día con respecto a la segregación racial, a la falta de equidad y también en la forma en que se discrimina a las personas, ya sea por sexo, por raza, por creencias. Entonces, ¿cómo están, Mariana, Melissa? Buen día. Hola. Bienvenidas, hijas. Mariana, platícanos un poco cómo se vivieron las protestas allá en Peterborough respecto al asesinato de George Floyd, porque tú estuviste participando ahí. Pues, o sea, hubo un movimiento por parte liderado por una comunidad que se llama Taxu, que son los africanos y caribeños de la universidad. Es un grupo que trata también acerca de crear mayor conocimiento acerca de sus culturas, hablar de esos temas que
pues que incomoda hablar y hacer muchísima, pues sí, conocimiento para la gente. Ellos crearon como, o sea, mandaron a llamar a todos los estudiantes. Nos fuimos a reunir enfrente de la presidencia y pues nada, todos llevando carteles como un símbolo de protesta y también de apoyo a esa comunidad. Y nada, también fue como una manera de hacerle saber al gobierno canadiense y a las autoridades que también, o sea, no solo está pasando en Estados Unidos, también está pasando en Canadá. Y pues nada, creo que básicamente fue eso, sí. Ok. Melissa, ¿qué nos puedes comentar respecto a la actitud de segregación a la raza afroamericana en Canadá? ¿Es parecida a lo que se vive en los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Es menor? ¿Es igual? ¿Es mayor? Platícanos un poco. Bueno, en realidad yo no, o sea, podría decir de lo que he visto, pero yo no puedo hablar como que es la verdad absoluta porque pues yo no soy, o sea, no paso por la misma problemática y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las problemáticas que viven. Entonces lo que he visto es que tal vez sí es parecido, no es exactamente igual la situación, pero sí es un poco parecida. Sí hay una segregación, sí existe el racismo claramente. Y nada, apenas cuando fue lo de George Floyd en Canadá pasó algo parecido en Toronto, donde se supone que la policía llegó a un departamento y estaba una mujer de raza negra y según dijeron que se había suicidado y se había aventado del deste, cuando en realidad no había sido así, cuando dicen que los policías fueron quienes la empujaron y así se murió y bastantes historias así que hay, o bueno, noticias que hemos visto y lo mismo pasa con la gente nativa de los países, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que hay muchas veces que los policías van a los chequeos rutinarios con cierta gente, entonces de la nada según, no sé, un nativo se pone agresivo porque eso es lo que se cree, que como son nativos tienen que ser agresivos cuando eso no tiene sentido, pero bueno, se supone que al ponerse agresivos los controlan y de la nada terminan muertos por la fuerza que ocupan. Entonces, es igual que en Estados Unidos tal vez, pero es un poco más controlado, un poco más Escondido, oculto, sí. ajá, en Canadá. Ok. Tengo una pregunta. No sé si ustedes lo hayan notado, lo han vivido o sepan de alguna otra forma. ¿Existe discriminación entre las minorías? Es decir, hay una minoría rampante, o sea, la minoría mayoritaria, por así decirlo, que discrimine a otras, o entre las mismas minorías hay discriminación. O sea, desde mi punto de vista, que es que si yo lo he vivido, tal vez yo no lo he sentido así. Yo creo que viviendo en un país donde tú eres la minoría y donde tus otros compañeros también son minoría, tienes muchas cosas en común con ellos, como la diferencia cultural con el país en el que llegaste, el idioma o todo lo demás, o simplemente que tu familia no está ahí. Tienes muchas cosas en común con ellos donde más que más que discriminar es como una conexión que une a las minorías, siento yo. Tal vez sí puede haber casos donde existe y tal vez es un poco notorio en diferentes sociedades, pero aquí como es una sociedad universitaria, te conoces y todos son tus compañeros, entonces no siento que sea tan... Yo pienso que sí existe. He tenido amigos ahí en Canadá. Tenía un amigo que su familia era de Jamaica y él vivía en una zona que se llama Scarborough, que es una parte de Canadá que tiene una población muy grande de gente que es de raza negra y también mucha población de gente pakistaní, gente de la India, y me platicaba él como su primera experiencia con el racismo fue justamente con una familia que era de la India y ella era novio de la hija de esta familia y él me contaba como esa misma familia, siendo minoría ambos, había discriminación por parte de esa familia, entonces
sí existe la discriminación entre las minorías y sí pasa. O sea, sí, claro, y en Estados Unidos también, entre la gente de raza negra y los latinos también se habla muchísimo de eso y sí existe. Ok. Chicas, vamos a ir a un corte. Después del corte voy a hacerles un par de preguntas respecto a su opinión y a un tema que me interesa mucho que nos comenten. La no existencia del racismo a la inversa. Un concepto nuevo para mí, pero que ustedes traen muy bien trabajado y que me gustaría que lo expusieran. Esto es de Weisman. Estamos platicando con Mariana y con Melissa sobre discriminación y racismo más allá de las fronteras del norte. Mi nombre es Manuel Callejas. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas, tengo de invitadas a Mariana y a Melissa Callejas y estamos comentando respecto a un tema muy sensible hoy en día: discriminación, racismo y falta de equidad. Antes de irnos al corte, les pedía que me comentaran algo que yo desconocía y que ustedes me han platicado últimamente, es que no existe el racismo a la inversa. ¿Qué es el racismo a la inversa, Melissa? Racismo hacia la gente blanca, o en México a la gente que normalmente es blanca y que es privilegiada. Eso es el racismo a la inversa, que alguna minoría, alguien de raza negra, algún indígena le haga racismo a alguna persona blanca o alguna persona blanca privilegiada. O sea, este concepto se basa en decir que las minorías oprimidas no pueden ser racistas contra los que los han oprimido o sus opresores, es lo que quiero entender. Sí. Ok. Si viéramos ese concepto, entonces, en Canadá, básicamente es un país de inmigrantes, hay un sinnúmero de culturas que se amalgaman ahí, de razas. ¿Quién para ti sería la raza o el sector o la minoría más segregada? ¿Los nativos, los afroamericanos, los latinos, los orientales, los árabes, los hindús? ¿Quién sería? Pues yo creo que todos, honestamente, o sea, de diferentes formas, y tal vez se podrá notar un poco más con la gente nativa porque era su territorio y por la conquista llegaron a invadir y eso ha acarreado más, a diferencia de con latinos o asiáticos o gente de otros lugares que han llegado porque están inmigrando de sus países. Siento que esa es como la diferencia que podría marcar el trato a los nativos, porque podría ser un poco más significativo que a algún migrante, pero aún así yo creo que es lo mismo para todos. O sea, la raza blanca o la gente blanca de ese país, que es como como la raza predominante, es la que ha estado como con control y que ha ejercido como el racismo hacia los demás, hacia las otras minorías. Yo no creo que haya una minoría la cual sea más como ofendida o que sean más segregadas que otras. Siento que todas son casi por igual. Ok. Mariana, coméntame, ¿ustedes han vivido discriminación o algunos de sus amigos o allegados por parte de alguna minoría o por parte de los caucásicos en Canadá? ¿Y cómo ha sido esto? Pues sí, creo que, o sea, tan solo hablar, por ejemplo, de qué tanto se involucra, no sé, no quiero decir canadienses, pero
los estudiantes de la universidad que son blancos, ellos no se involucran nada casi en, por ejemplo, los eventos de nuestro grupo que es Hola, que somos latinos e hispanos. Es casi nula la participación, el interés por atender estos eventos, por conocer más de la cultura, por informarse. Lo mismo para Taxu, que es un grupo el que mencioné, de africanos y caribeños. Igual para la gente de Asia, por ejemplo, no sé, hay grupos muy específicos, pero yo veo que es como nula la participación, no hay interés por involucrarse. Nosotras trabajábamos en un restaurante y yo siempre platicaba que la mujer que trabajaba con nosotras siempre nos escuchaba y decía como, ay, tienen un acento, que no sé qué. Y un día nos cuenta como, no, pero la otra vez vino ese señor, australiano, alemán, no sé, tratando de hablar inglés y bueno, su acento hermoso, que no sé qué, yo así como que, tratando de decirnos que nuestro acento era feo, ¿no? Por ser latinas, y que él como europeo intentando hablar inglés tenía un acento súper bonito y así. Ese es un ejemplo pequeño, ¿no? De comentarios así, o a gran escala, como gente que, no sé, te paran por tu color de piel, o no te dejan entrar a ciertos lugares, o la policía te para más por ser un aspecto muy específico. En la universidad también, ciertas cosas así, ¿no? Que aunque piensen que en Canadá no existe eso, y en las universidades menos donde se cree que hay gente estudiada y preparada, pues sí, también pasa. Me comentabas algo que se llama el White Pass, algo así. En el caso de ustedes, su fisionomía no es la típica latina, o sea, no son de piel morena sin ofender a nadie, y que en ocasiones pasan por anglos, pero el problema es cuando ustedes hablan o hacen algunas situaciones. ¿Cómo dices que se llamaba esto, Mariana? Se llama white passing, que es cuando, por ejemplo, yo estoy caminando en la calle y alguien ve y pues piensa que soy canadiense o no sé. Realmente por el color de piel, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que reconocer que el color de piel también involucra mucho privilegio, o sea, si eres más morenito, si eres más blanco. Entonces, se habla mucho de eso, ¿no? De que esa gente que no es de ese lugar, o sea, que puede ser, no sé, un brasileño, un mexicano, no sé, que es white passing, o sea, blanco, pero no pertenece a esta raza blanca. Pues como una persona white passing tienes que usar esa parte como para crear conciencia del privilegio, de que realmente eso existe, como nosotras que estamos caminando así y a veces dicen, ay, no sabía que eras mexicana, que no sé qué, comentarios que a mí no me gustan para nada, pero a lo que voy con esto es que pues que sí, o sea, eso existe y tienes que usarlo también como, porque es como nosotras que dicen no eres mexicana, pero si no lo menciono y solo empiezo a hablar, la gente reconoce que tengo un acento y que no soy, o sea, que no soy canadiense. Entonces ahí es cuando ya la gente se da cuenta, pero a primera instancia hay cierto tipo de personas que las ves en la calle y piensas que son canadienses, no sé, blancas en sí, y escuchas hablarlas, tienen un acento y ya se reconoce que esa persona no es. Ok. Bueno, pues chicas, yo les agradezco muchísimo su participación. Las quiero invitar para una próxima emisión donde trataré de conjugar a otro par de invitados que hoy no pudieron. Steffi Cajero desde la India estaría platicándonos sus experiencias allá con respecto a las castas indias. Es un tema importante. Y a otro amigo que podría hablar del contexto de la discriminación de raza directamente por su color de piel. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Melissa. Yo sigo aquí con ustedes y ahora quiero invitarlos a ver la recomendación del doctor César Benito Callejas respecto al libro de este
periodo o de esta semana. La recomendación la dejo con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas. Esta es la colaboración de Cisterna de Sol para The Wise Man. Y vamos a platicar del libro nuestro de cada martes, sección de Cisterna de Sol que ustedes pueden visitar. Y hablaremos de un estupendo libro, Un camino en el mundo, de Naipaul. Naipaul es premio Nobel, fue premio Nobel en el 2011 y se trata de uno de los escritores más peculiares en lengua inglesa. De origen indio, nacido en la isla de Trinidad y Tobago, retrata toda la condición del mestizaje, de las distintas herencias afroamericanas, esclavas, indias, amerindias, que conviven en esas regiones y que van formando pozos culturales sumamente importantes. En este libro se aventura sobre el encuentro y desencuentro de los distintos grupos étnicos, de la formación de las tradiciones familiares y el encuentro con su pasado de un chico que logra la fortuna de estudiar en Londres y que regresa a conocer el mundo que abandonó de pequeño y que ahora es el mundo en el que tiene que aprender a volver a vivir. Muchísimas gracias, esperamos lo disfruten. He regresado después del corte de ver a César Benedicto con su recomendación y ahora pues no me queda otra más que despedirnos, agradecer a las invitadas que tuvimos el día de hoy y tener la vivacidad que tiene Mick Jagger a sus 70 y tantos años. Muchas gracias, esto fue The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y nos vemos la próxima semana.